gozo en esta tarde poder reunirnos todos para celebrar el 8º aniversario de nuestra iglesia. Y quiero pedirles que me acompañen al libro de Colosenses, capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 1 al 10. Vamos a estar centrándonos solamente en el 6 y el 7, pero para tener un poco de contexto vamos a leer los versículos del 1 al 10. Dice así, Colosenses capítulo 2. Porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por todos los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor, y que alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo Jesús. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía o vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Vamos a orar. Amado Padre, como cantábamos hace un minuto, grande, oh Señor, es tu fidelidad. Y nosotros en esta tarde, especialmente en esta tarde, queremos celebrar tu fidelidad. Porque estos 8 años que la Iglesia Bíblica Vida Nueva ha estado aquí en el norte de Madrid ha sido únicamente porque tú nos has sostenido. No se debe, oh Señor, a que nosotros seamos muy ingeniosos o muy hábiles. No se debe a nada en nosotros, Señor, sino todo y absolutamente todo gracias a tu poder y a tu palabra. Y por eso nosotros queremos glorificarte, mirando al pasado, mirando cómo tú nos has sostenido estos 8 años, pero también, Señor, queremos mirar hacia adelante y queremos saber cómo debemos andar a partir de ahora. Queremos saber, oh Dios, cómo debemos seguir adelante para cumplir aquello para lo que tú nos has llamado. Y yo te ruego, Señor, que en todos los años que vienen por delante, que no sabemos cuántos serán, pero tú sí, nosotros podamos seguir firmes, arraigados y edificados en Cristo Jesús, con corazones agradecidos por la fidelidad suya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, esta es una tarde muy especial. De verdad, estamos celebrando el 8º aniversario de nuestra iglesia. Y es un aniversario especial también porque es el último aniversario que vamos a celebrar en este lugar. Este lugar ha sido una bendición, pero gracias al Señor, este es un año que estará marcado por varias transiciones para nuestra iglesia, tanto en nuestro lugar de culto como en el liderazgo y también en las conexiones que tendremos con nuestra comunidad, con la comunidad que va a rodear a la iglesia. Y creo que nos encontramos entonces en un momento especial e ideal para que podamos reflexionar sobre la fidelidad del Señor, pero también para que consideremos como iglesia cómo debemos movernos hacia adelante. Es decir, cómo podemos a partir de ahora seguir creciendo y madurando para poder cumplir el propósito con el cual Dios ha establecido esta iglesia en esta zona de Madrid. Como hemos escuchado de nuestro hermano y pastor Peter, estos 8 años han sido 8 años en los que hemos visto muchas personas pasar por esta iglesia y viendo su fidelidad, su ánimo, su amor, y es precioso poder ver cómo el Señor ha bendecido esta congregación. Y sin duda alguna, Vida Nueva ha sido una bendición para nosotros, pero también para otros fuera de nuestra congregación, como bien comentaba Alejandro. Así que, amados hermanos, lo que quieren esta tarde es brevemente poder reflexionar sobre lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús por esta iglesia
y cómo nosotros debemos a partir de ahora, por lo que se viene adelante, andar firmes y arraigados en Él. Y creo que el segundo capítulo de Colosenses es ideal para esto, porque el apóstol Pablo está viendo a la iglesia en Colosas, una iglesia que él personalmente no conocía. Esta iglesia no fue plantada por el apóstol Pablo. Nunca los había visto a ellos personalmente, nunca los había visto a ellos cara a cara, pero sabía que era una iglesia fiel al Señor, una iglesia que había sido establecida, en este caso por Epafras, que había sido un hombre que se había convertido bajo su ministerio, bajo el ministerio de Pablo, pero que había vuelto Colosas para poder plantar una iglesia en su ciudad natal. Y aunque Pablo no los conocía, Pablo reconocía que esta es una iglesia verdadera. Y en el capítulo 1, versículos del 5 al 7, vemos cómo Pablo habla acerca del establecimiento de esta iglesia. Y en el versículo 5 dice, habla de ellos acerca de la esperanza que ellos tienen gracias al Evangelio. Y dice, sí, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes por la palabra de la verdad, el evangelio que ha llegado hasta ustedes. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo están haciendo también en ustedes desde el día que lo oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Pafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. Pablo estaba reconociendo que esta es una iglesia verdadera y estaba diciendo, ustedes han creído en el Evangelio de manera verdadera y ahora tienen una esperanza completamente diferente a la que este mundo puede ofrecer. Y Pablo se gozaba en el hecho de que ellos estaban firmes y establecidos en Cristo Jesús. En el texto que leímos hace unos minutos, en el capítulo 2 vimos cómo Pablo dice que se gozaba en el versículo 5 que se gozaba de la buena disciplina y de la estabilidad de la fe de ellos en Cristo Jesús. Y esta era una iglesia que estaba bien fundamentada en la palabra de Dios en verdad. Pero amados hermanos, la realidad es que esta iglesia también estaba siendo atacada, estaba intentando ser influenciada por ideologías y por doctrinas que eran contrarias al Evangelio. La idea que estaba presionando a esta iglesia era el gnosticismo, una corriente de pensamiento que pensaba que aquello que es material y físico no podía ser bueno. Por lo tanto, si Cristo Jesús es Dios, no se pudo haber encarnado en un cuerpo físico. Y si en verdad se encarnó en un cuerpo físico, entonces no podría ser Dios. Por eso Pablo en el capítulo 1, a partir del versículo 13, va a dar una buena descripción de cristología, afirmando la deidad, pero también la humanidad de Cristo, para que esta iglesia siguiera firme en Él. Y Él les está diciendo entonces, esto es lo que Dios ha hecho con ustedes. Esto es lo que ustedes han creído. Este es el evangelio que ustedes han recibido. Ahora, a partir de ahora, amados, tienen que permanecer fieles en esta verdad. Y por eso mi argumento en esta tarde, amados hermanos, es que la iglesia debe andar hacia adelante, arraigada en Cristo, firme en su verdad y agradecida por su fidelidad. Estas son tres cosas que Pablo menciona en este texto que son claves para que una iglesia pueda permanecer firme hasta el final cumpliendo el propósito para el cual Dios la estableció. Una iglesia debe seguir adelante, arraigada en Cristo, firme en su verdad y agradecida por su fidelidad. Mira cómo comienza el versículo 6. Dice, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor. Pablo les está recordando a ellos como iglesia el primer momento, el momento de su conversión, el momento en el que ellos nacieron como iglesia. Cuando Dios les estableció en la ciudad de Colosas y hubo un testimonio grande de su conversión en la ciudad, a tal punto que Pablo dice, es notorio el fruto que ustedes están dando. Nosotros hemos escuchado de la fe de ustedes y del amor que tienen por todos los santos. Así como está dando fruto del Evangelio en otras partes del mundo, vemos que ese fruto es evidente en ustedes. Es importante, amados hermanos, recordar esto en medio de la presión que ellos estaban experimentando. Porque Pablo, conocedor de qué es lo que está ocurriendo en esta iglesia, les advierte de que no se dejen engañar para que no sean persuadidos y alejados de esa verdad. Mira lo que dicen los versículos 4 y 5, que ya los hemos leído.
Pablo les escribe diciendo, esto lo digo para que nadie nos engañe con razonamientos persuasivos. Es decir, les estoy escribiendo, amados colosenses, porque quiero que ustedes permanezcan fieles en la verdad del Evangelio que ya han escuchado, en la verdad del Evangelio que ustedes han creído y que han abrazado, y que no permitan que nadie los desvíe con una charlatanería o con una palabra muy persuasiva, pero que termine alejándolos de la verdad. Y mira lo que dice en el versículo 8. Mira que nadie los haga cautivos por medio de sus filosofías, vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios del mundo, pero no según Cristo. De manera que tanto antes como después de nuestro texto el día de hoy, Pablo está advirtiendo a la iglesia a que no se deje engañar, a que no sea seducida por esa corriente de pensamiento que hay en el mundo, que creen todo aquello que es novedoso y nuevas ideas para entonces atraer más gente. Pablo estaba preocupado porque esta iglesia había comenzado bien, pero había un riesgo real y verdadero de que no terminaron bien. Había un riesgo real de que ellos se apartaran del evangelio del Señor y siguieran entonces corrientes de pensamiento de la filosofía griega. Amados hermanos, esto es una realidad que muchas iglesias se enfrentan. Y hay muchas iglesias que ahora adoptan modelos de iglesia completamente modernos y alejados de la palabra de Dios. Esta semana leía de una iglesia que existe únicamente en el mundo virtual. ¿Tú te puedes imaginar eso? Una iglesia que únicamente existe en Internet y que para que las personas puedan asistir, no importa de dónde estés, no importa de dónde seas, simplemente tienes que conectarte a Internet y puedes ser parte de esta congregación. Una iglesia así es una iglesia que desconoce el modelo bíblico de lo que es una iglesia. Una iglesia es un cuerpo local de creyentes que se reúnen constantemente para bendecir al Señor, para compartir el pan, para escuchar su palabra y para edificarse mutuamente a través de una relación de amor. Pero hoy en día eso no es una iglesia. Una iglesia puede ser cualquier cosa que tú quieras. Y si de repente tú quieres entonces usar el metaverso y todas aquellas cosas novedosas para tener la iglesia allí, pues puedes hacerlo. Estas son iglesias, o entre comillas, iglesias que se están dejando seducir por las corrientes del mundo para desvirtuar el evangelio de Jesucristo y entonces llevar a cabo una cosa que no es lo que el Señor quiere. De hecho, amados hermanos, ¿sabes qué me he dado cuenta? Que todas las iglesias que funcionan de esta manera terminan abrazando ideologías de este mundo. Todas ellas tienen una aceptación al movimiento LGBT, al feminismo, al aborto y a causas sociales que este mundo presenta como nuevas, pero que son contrarias al Evangelio. Y la realidad, hermanos, es que no debe sorprendernos eso. Porque en el momento que tú te desvías de la verdad, entonces tú puedes hacer cualquier cosa. Puedes aceptar cualquier cosa que sea contraria a la palabra de Dios porque ya te has alejado de él. Ni siquiera tienes que ser cristiano para formar parte de estas comunidades espirituales, como ahora se denominan. Esta es una tentación para muchas iglesias. Verás, hay una diferencia entre una iglesia que quiere usar los medios digitales para alcanzar a los perdidos, pero sin cambiar el modelo y el mensaje bíblico. Gloria a Dios por eso. No estamos en contra de usar los medios digitales. Pero una cosa muy distinta es una iglesia que está en busca de ser lo más relevante posible ante esta cultura y ser aceptada por esta sociedad. Y entonces están dispuestos a comprometer la verdad al fin de parecerse a la cultura para entonces poder ser aceptados y crecer. Estas nuevas ideas, amados hermanos, es lo que llevan a las iglesias a decir, ¿qué cosa novedosa podemos hacer? ¿Cómo podemos ser más atractivos? ¿Cómo podemos ser más relevantes? ¿Cómo podemos salir más a nuestra cultura? Y amado, eso no es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. El Señor no nos ha llamado a ser innovadores. Esta iglesia parece más una startup o una empresa de tecnología que una iglesia. Pero el apóstol Pablo está advirtiendo a la iglesia en Colosas y les está diciendo de la manera que recibieron al Señor Jesucristo, así anden en él. Y amado hermano, la palabra andar implica movimiento, implica seguir hacia adelante. Lo que Pablo quería es que esta verdad antigua acerca de Jesucristo que esta iglesia había abrazado
en esa misma verdad se mantuvieron al final para perseverar en la verdad de Dios. En otras palabras, podríamos decir que Pablo estaba diciendo, permanezcan firmes en la verdad antigua acerca de Jesucristo y no estén siguiendo ideas novedosas y modernas por allí. Y Pablo usa una serie de imágenes para animar a esta iglesia a mantenerse fiel. La primera imagen la vemos en el versículo 7. En primer lugar dice, firmemente arraigados. Y amado hermano, la imagen que debe venir a tu mente cuando lees esto es la imagen de un árbol que tiene raíces muy profundas y que le dan a este árbol una estabilidad y una fortaleza capaz de resistir cualquier viento que venga en su contra. Lo que Pablo estaba diciendo a los colosenses es, ustedes tienen que estar tan enraizados en el Evangelio que cuando vengan las dificultades, la persecución o las filosofías extremas que van a persuadirlos, ustedes se mantengan firmes y estables en la verdad bíblica. Porque, amado hermano, los vientos vendrán. Una iglesia no puede pretender ser bíblica y no enfrentar oposición de cualquier tipo en este mundo caído. Y para ello, para poder resistirlos, tenemos que echar raíces, literalmente echar raíces, es decir, estar fundamentados, arraigados, abrazados con tal profundidad a la verdad bíblica que seamos como ese árbol que aparece en la imagen, grande, fuerte y bien profundo. Pero en segundo lugar, amados hermanos, Pablo usa una segunda imagen y dice, firmemente arraigados y edificados en él. Y en este caso está usando la imagen de un edificio, de una edificación. Y para todos aquellos que han trabajado o trabajan o saben algo de construcción, entienden la importancia que es tener un buen fundamento para que un edificio pueda ser estable. Si tú construyes una casa con un fundamento malo o muy pequeño o inestable, la casa se puede ver muy bonita, puede ser muy moderna, puede ser muy costosa, pero en el primer movimiento sísmico todo eso se va a derrumbar. Lo que estaba diciéndole Pablo, esas son dos imágenes que nos dan la misma idea. Ya sea un árbol plantado o una casa edificada, lo importante es que tengas un fundamento sólido en la palabra de Dios. En el mundo greco-romano, los primeros cristianos entendían muy bien la importancia de tener este fundamento sólido. Y de hecho, en el Nuevo Testamento, muchas veces se usaba esta nutrición para hablar del fundamento de la vida espiritual que debían tener los creyentes. Y finalmente, amados hermanos, Pablo dice que debemos ser confirmados en la fe. Y esta última ilustración es un poco diferente a las demás. Porque Pablo entonces deja de usar el término de árbol o edificación para estar bien sedimentados en la palabra y empieza a usar un término que se usaba en los procesos legales en el Imperio Romano. Entonces, cuando se hacía un contrato o un acuerdo entre las partes, tenía que haber una confirmación para darle legalidad a ese contrato. Como que hoy en día nos pidan firmar un contrato, bien sea con la firma electrónica, con la firma física, tenemos que confirmar que estamos de acuerdo con el pacto que estamos o el contrato que estamos asumiendo con la otra parte. Y lo que está diciendo Pablo aquí es que nosotros debemos ser confirmados en la fe que tenemos en Jesucristo. Es decir, en la esperanza de gloria que solamente Jesucristo da. Nosotros podemos tener plena certeza y confianza de que lo que Jesucristo ha prometido para nosotros, Él lo va a cumplir. Por eso cuando Él empieza hablando en el capítulo 1, empieza hablando de la esperanza que ellos tienen ahora a través de la palabra de verdad. Porque esta es una esperanza inconmovible, una esperanza que no cambia a pesar de las circunstancias. Y solamente tener una esperanza de ese tipo es lo que puede permitirle a una iglesia permanecer fiel en los propósitos de Cristo. Porque cuando una iglesia empieza a dudar de que el Señor cumplirá su palabra o empieza a tener una esperanza diferente a la del Evangelio, entonces es muy fácil que puedan caer en la tentación y en las filosofías de este mundo.
Ahora, amado hermano, la pregunta es, ¿a qué nos lleva todo esto? Todo esto nos lleva a entender que una iglesia debe estar basada, fundamentada, edificada sobre la obra, la persona y la palabra de Jesucristo. Por eso la Biblia dice que Él es la piedra angular. Nosotros podemos tener muchas actividades, pero si Cristo no es el centro de nuestra congregación, entonces, hermanos, podemos hacer cualquier cosa menos una iglesia bíblica. Las implicaciones de esto son muy grandes. Porque verás, Pablo le está escribiendo a una iglesia. Pero cuando Pablo le escribe a la iglesia, no tiene a una organización o una institución en mente. No tiene a una persona jurídica en mente. Pablo no está pensando en un CIF. Está pensando en las personas de carne y hueso que componen esa iglesia. Y él está diciendo, no es como que hablar a una empresa diciéndole, mira, tus procesos de empresa tienen que ser así. No, él está hablando a gente diciéndole, así tienes que vivir tu vida. Es decir, el evangelio tiene que ser el centro de la vida de las personas para que pueda ser el centro de la vida de la iglesia. Porque al fin y al cabo, amados hermanos, nosotros somos la iglesia, no el edificio. Yo no sé si ustedes han escuchado este término que dice que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Y aunque la iglesia no es una cadena, y aquí no hay eslabones fuertes, sino que todos somos débiles pero fortalecidos en Cristo. Yo creo que esta ilustración nos ayuda a entender que nuestra capacidad como iglesia de lograr los propósitos del Señor dependen en gran manera de que cada uno de nosotros haga de Cristo el centro de su vida. Porque Cristo nos ha llamado a nosotros como iglesia a andar en él. Y eso no es únicamente para los pastores o misioneros o para los que están plantando una iglesia, es para la vida de todos los que estamos aquí, desde los adolescentes hasta los adultos, hasta los niños que tienen que ser instruidos en eso. Esto de que Cristo sea el centro de mi vida no es para mi papá o mi mamá, es para mí en el colegio, es para mí en la universidad, es para mí en el lugar de trabajo, es para mí en todas las áreas de mi vida, sin importar mi edad o mi etapa de la vida en la que esté. Pablo no está diciendo aquí, no, excepto a los que están en esta situación. No le está diciendo a la iglesia en Colosas, absolutamente a todos. De hecho, si seguimos leyendo Colosenses, vamos a ver que hay mandamientos para los hijos. Esto quiere decir que Pablo tiene en mente todo grupo étnico y de edad en mente cuando escribe esto. La iglesia solamente será saludable en la medida en que los miembros de esa iglesia vivan vidas saludables. Y para eso necesitamos vivir con Cristo como el centro de nuestras vidas. Si queremos que la iglesia bíblica Vida Nueva se mantenga firme en el Evangelio, primero debes hacerlo tú en tu vida. Y te voy a decir algo. Esto es algo más fácil decirlo que hacerlo. Porque muchas veces nosotros pensamos que Cristo es el centro de nuestra vida. Y pensamos que tenemos convicciones bíblicas verdaderamente arraigadas en nuestro corazón. Pero lo que ocurre, amados hermanos, es que cuando llegan los problemas, cuando llega la tentación, cuando llegan las presiones de este mundo, rápidamente nos damos cuenta que no estamos tan convencidos de la verdad como creíamos que lo estábamos. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que debemos profundizar y echar raíces en el Evangelio. Solamente así nos podremos mantener firmes en la verdad. Ahora, hay tres maneras en las que yo creo que podemos poner este texto en práctica. Y vamos a ir concluyendo. Pero la primera de ellos, amados, y esto va para los amigos que hoy nos visitan. En primer lugar, debes haber recibido a Cristo. Mira lo que dice el versículo 6. Dice, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor. Eso implica que en primer lugar tiene que haber una conversión de vivir mi vida como si yo fuera el Señor y aceptar a Cristo como el Señor y Salvador de mi vida. Más adelante, Pablo en este mismo capítulo 2, en los versículos 13 al 15, va a hablar precisamente de esto. Mira cómo habla Pablo en los siguientes versículos, del 13 al 15.
Dice, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndolos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y nos ha quitado y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Este texto está diciendo que Cristo Jesús lo que hizo en la cruz fue anular o pagar la deuda que tú y yo como pecadores teníamos ante un Dios santo. Y aquellos que reciben ese perdón confesando que Cristo es el Señor y Salvador, con una actitud de arrepentimiento, reconociendo que tienen una deuda moral impagable delante de un Dios santo, ellos son los que reciben el perdón, la misericordia y la esperanza de la vida eterna que Cristo da. Así que, amado amigo, lo primero que este texto nos manda a hacer o nos exhorta a hacer es a recibir el regalo tan precioso que Cristo quiere darte de la vida eterna. Pero para eso tú tienes que acercarte a Él en arrepentimiento y fe. Y si tú quieres hacer eso en esta tarde, me encantaría ver contigo el fin del culto. Porque Cristo quiere salvar a los pecadores mostrándole su gracia y su misericordia. Pero en segundo lugar, aquellos que ya forman parte de la iglesia. Este texto nos está diciendo que así como has recibido a Cristo, así debes andar en Él. Y, amado, eso implica que tú tienes que tener una vida que esté enraizada y fundamentada en el Evangelio. Y de nuevo, como he dicho hace unos minutos, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Tú no eres tan consciente, así como yo tampoco soy tan consciente de cuánto nos dominan a nosotros nuestras emociones, de cuánto nos dominan a nosotros nuestras experiencias, nuestras opiniones, las tradiciones con las que venimos al Evangelio. Y entonces todo aquello que es una fuente de autoridad para nosotros entra en choque con la palabra de Dios en el momento de la tentación y de la prueba. Porque ahí es donde se va a ver determinado si tu convicción es verdadera o no. En el momento en el que tu convicción tenga que llevarte por un camino que no caminarías jamás, ahí se va a evidenciar si tu convicción es verdadera. Cuando tengas que negarte a ti mismo, cuando tengas que negar tus deseos, cuando tengas que negar lo que tú anhelas, porque la convicción bíblica es mayor, ahí se verá si verdaderamente tu vida está enraizada en el Evangelio. La palabra de Dios debe moldear la forma en cómo tú piensas y debe moldear la forma en cómo tú respondes a las distintas situaciones a las que te enfrentas en este mundo. Tu perspectiva de todos los acontecimientos en tu vida viene determinado por la palabra de Dios. Amado, eso es lo que significa permanecer en el Evangelio. Que la verdad bíblica es lo que determina todo en tu vida. Desde cómo piensas, cómo reaccionas, cómo actúas, qué anhelas, qué deseas. Todo viene moldeado y determinado por la palabra de Dios. En primer lugar, debes tener convicciones bíblicas profundas y ser un árbol que tenga raíces en la palabra de Dios. Pero en tercer lugar, amado hermano, debes recordar, y esto es muy importante, recordar la bondad y la fidelidad de Dios en Cristo. Y hasta este punto no hemos visto cómo la última parte del versículo se relaciona con todo el texto. ¿Por qué Pablo dice rebosando de gratitud? ¿Qué tiene que ver la acción de gracias con permanecer en la verdad? Mira, hermano, quiero que sepas que el corazón de una persona es completamente distinto cuando está en el Evangelio a cuando no está en el Evangelio. Incluso si eres religioso. Porque una persona que quiere obedecer a Dios por medio de la ley, lo va a hacer a veces con una actitud incorrecta. Y lo va a hacer porque lo tiene que hacer, porque es la ley. Y tengo que obedecer a Dios. Pero una persona que ha recibido la bondad, que ha experimentado la fidelidad de Dios, obedece en respuesta y con gratitud a lo que Dios ya ha hecho en su vida. Mira la diferencia. Yo hago esto porque quiero recibir algo de parte de Dios.
o yo hago esto gracias a lo que Dios ya ha hecho en mí y por tanto respondo de esta manera. Es decir, la obediencia nace de un corazón agradecido a Dios por su bondad y fidelidad en Cristo. No porque nadie nos esté obligando. Nadie nos está poniendo una pistola en la cabeza o nos está diciendo, si no lo haces, te apedreo. No, lo hacemos porque queremos agradar a aquel Dios que se entregó por nosotros. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. Escucha bien, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. ¿Sabes por qué la actitud de agradecimiento es tan fundamental en la vida cristiana? Porque esa es la respuesta que el creyente tiene tras recibir la fidelidad y el amor de Dios en Cristo Jesús. En otras palabras, debo recibir todo de parte de Dios. No tengo que hacer algo para que Dios me bendiga o me dé algo. Él me lo ha dado todo en Cristo. La vida eterna, la esperanza, el gozo eterno, lo tengo gracias a lo que Jesús hizo por mí, no gracias a lo que yo hago por Dios. Pero ahora debo obedecer a Dios, no para ganar su favor, sino en agradecimiento de lo que Él me ha dado. Por eso las acciones de gracia, amados hermanos, son tan importantes en la vida cristiana. Porque si tu corazón no está contento, si tu corazón piensa que le falta algo, cuando venga al mundo con aquellas ideas extrañas diciendo lo que a ti te falta es esto, rápidamente te vas a desviar de la verdad bíblica porque tu corazón no medita y no está asegurado en la bondad de Dios. Ustedes me han escuchado ya decir esto muchas veces. La estrategia de Satanás con Eva fue decirle, mira todo aquello que Dios no te ha dado, un árbol. Pero en vez de haber dicho, te ha dado todo este jardín, Dios le ha dicho, todo lo que está aquí delante de vosotros es para comer. Disfruten de todo este jardín. Solamente recuerden, para que sepan que yo soy el Señor, este árbol no se toca. Bueno, no se come, sí se podía tocar. Y el diablo lo que le dijo fue quitar su mirada de todo lo que Dios le había dado y enfocarla en el único mandamiento que Dios le había puesto a Adán y Eva. Y decir, olvídate de todo lo que te ha dado. Dios me quiere que seas feliz porque mira lo que no te dio. Esta ramita. Y amado hermano, así somos nosotros. A menos que meditemos y estemos constantemente recordando la bondad y fidelidad de Dios hacia nosotros, vamos a comenzar a perseguir aquellos objetivos que el mundo persigue por medio de todas sus filosofías. Pero nosotros, amados, tenemos mucho por qué estar agradecidos. Porque en Cristo Jesús hemos recibido una esperanza eterna. Y esto es algo que es una realidad no solamente futura, sino presente. Como Iglesia Bíblica Vida Nueva tenemos mucho que agradecer al Señor. Y por eso en esta tarde queremos tener este culto de aniversario, no celebrarnos a nosotros mismos, sino celebrando la fidelidad y la bondad del Señor que nos ha sostenido durante todos estos años y que nos seguirá haciendo hasta que Él venga por nosotros. Amén. Así que, amados hermanos, si queremos andar firmes y arraigados como iglesia, en primer lugar debemos hacerlo en cada una de nuestras vidas, porque esta iglesia será tan fuerte como sus miembros lo sean en Cristo. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, nuevamente queremos agradecerte por tu fidelidad. Nuevamente queremos bendecir tu nombre porque tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios dadivoso. Padre, este capítulo de Colosenses 2 más adelante dice que nosotros estamos completos en Cristo Jesús. Es decir, tenemos una plenitud de vida en Él que no se encuentra en ninguna otra parte. Y yo te ruego, mi Dios, que como iglesia nosotros podamos seguir siendo firmes y arraigados en tu verdad, recordando tu bondad para con nosotros, para que así con corazones agradecidos andemos delante de ti agradándote en todo. Porque esa es la respuesta lógica, oh Dios, de un pueblo que ha sido redimido y que ha recibido todo de tu mano. Así que esta iglesia existe por y para ti, Señor. Somos tuyos, como cantábamos hace unos minutos. Y queremos
durante toda nuestra existencia, proclamar tus bondades a todas las naciones, para la exaltación de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén.